Hoy vamos a desmontar Training Day dato por dato. 21 cosas que no sabía sobre ella. El reparto que casi fue, las escenas que los estudios querían eliminar, los miembros reales de pandillas detrás de cámara y un detalle de guión tan bien escondido que la mayoría no lo ve hasta el tercer visionado. 2001. Los Ángeles. Una ciudad que llevaba años bajo el peso del escándalo. Rampart. Policías de narcóticos pillados robando droga de las salas de evidencias, fabricando pruebas, disparando a desarmados. El sistema podrido desde dentro, no desde los márgenes. David Ayer lo había visto de cerca. Creció en esos barrios. Y en 1995, antes de que el escándalo estallara públicamente, ya tenía un guión que lo contaba todo. Cuando la realidad alcanzó la ficción, la película encontró por fin su camino hacia la pantalla. Pero el camino no fue recto. Y empezó con una decisión que casi lo cambia todo. Si llegas al dato 21, el de verdad el que guardamos para el final, vas a querer volver a ver la película esta noche. Dato 1. El guión nació antes que el escándalo. Ayer escribió Training Day en 1995, basándose en rumores que circulaban internamente sobre la división Ramparte de la LPD. Cuando el caso explotó públicamente en 1999, con el oficial Rafael Pérez confesando robos sistemáticos, montajes judiciales y tiroteos a desarmados, el guión ya existía. Años antes, Ayer no se inspiró en el escándalo, lo anticipó. Eso le dio al proyecto una credibilidad que ningún estudio podía ignorar fácilmente. Dato 2. Los actores que casi protagonizan esta historia. Antes de que Denzel Washington y Ethan Hawke pisaran el set, el plan era Samuel L. Jackson como Alonzo Harris y Matt Damon como Jake Hoyt. El director original era Davis Guggenheim, con la intención de hacerla como producción indie de bajo presupuesto. Entonces llegó Denzel, y Denzel no llegó solo. Washington estaba tan comprometido con su visión del personaje que exigió que Guggenheim fuera reemplazado. Quería a Antoine Fuqua, un director en quien confiaba para darle a la historia la energía cruda que necesitaba. Una jugada de poder que redefinió la película entera antes de que empezara a rodarse. Imagina por un momento la versión con Jackson y Damon. Puedes intentarlo, pero cuesta. Dato 3. Eminem dijo que no. La Warner ofreció el papel de Jake a Eminem. En ese momento, Marshall Mathers estaba preparando 8000, su debut actoral, que llegaría al año siguiente, y rechazó la oferta. Después vinieron las audiciones. Tobey Maguire, Paul Walker, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe y Scott Speedman. Ninguno lo consiguió. Hawke había sido la primera opción de Fuqua desde el principio. Solo tuvo que esperar a que su agenda se liberara. Dato 4. Tobey Maguire y 2 meses en las calles. Pero antes de que Hawke cerrara el trato, Tobey Maguire fue muy en serio con esto. 2 meses completos acompañando a agentes de narcóticos de la LAPD en sus rondas nocturnas. Ganó peso. Estudió los gestos, los silencios, la forma en que un policía encubierto entra en un espacio que no controla. Estaba construyendo el papel desde dentro. Fuqua le dio la noticia cuando Hawke quedó disponible. Fuera. Un año después, Maguire se metería en un traje muy diferente para convertirse en Spider-Man. El timing de estas cosas es así de brutal. Dato 5. Rodar dentro de los territorios. Fuqua quería que Training Day se sintiera peligrosa. Y la forma más directa de conseguirlo era rodar en lugares donde el peligro era real, no decorado. Gran parte del rodaje se hizo en los Imperial Courts de Watts, un complejo de viviendas públicas donde ninguna producción importante había rodado antes. Para entrar, Fuqua negoció directamente con los líderes de las pandillas locales. Miembros reales aparecen como extras en varias escenas, incluyendo el enfrentamiento final. La línea entre película y realidad se borraba cada día de rodaje. El día que Denzel llegó al barrio, la gente salió a vitorearlo en la calle. Y algo en esa imagen, un actor en el papel de policía corrupto, siendo recibido como un héroe, dice más sobre la película que cualquier crítica. Dato 6. Denzel construyó a Alonzo sobre un hombre real, Rafael Pérez, oficial de narcóticos de la LAPD, condenado por robar cocaína de las salas de evidencia y por fabricar cargos contra decenas de personas. Washington lo estudió en profundidad, analizó su manera de hablar, sus patrones de comportamiento, cómo se movía dentro del sistema. Se dejó crecer la perilla para parecerse físicamente a él. Fuqua quería que Alonzo no pareciera un policía corrupto que actúa solo. Quería que pareciera parte de una maquinaria que lo permite y lo sostiene. Denzel lo entendió con una precisión que va más allá de la actuación. Alonzo
es alguien que hizo su trabajo demasiado bien durante demasiado tiempo, hasta que aprendió a doblar las reglas y ya no supo volver a enderezarlas. Dato 7. Hawke también fue al campo. Ethan Hawke no se quedó esperando mientras Maguire hacía su trabajo de campo. Pasó semanas con agentes encubiertos de la LAPD, observó cómo interactuaban con informantes y sospechosos, cómo manejaban la presión de moverse entre dos mundos a la vez. Se reunió también con traficantes y pandilleros fuera de cámara. Dos asesores policiales reales, Michael Patterson y Paul Lazada, estuvieron presentes durante todo el rodaje. Esa preparación se nota, sobre todo en los silencios de Jake, en la manera en que su cuerpo reacciona antes de que su mente haya procesado lo que está pasando. Dato 8. La escena del póker y el actor que no sabía lo que venía. Hay una escena en la que Jake se sienta a jugar a las cartas con Smiley y sus hombres mientras espera a Alonso. La incomodidad de Jake en esa secuencia, esa tensión casi física que transmite Hawke, tiene una explicación concreta. Fuqua había dado instrucciones en secreto a los actores que improvisaran y se comportaran de forma impredecible. Sin avisar a Hawke, el resultado es lo que ves en pantalla. La reacción real de alguien que genuinamente no sabe lo que va a pasar. Fuqua entendía que la tensión auténtica viene de la incertidumbre auténtica, y lo aplicó con una frialdad que roza la crueldad. Dato 9. La escena que los estudios querían eliminar. Warner Brothers quería cortar la escena de los tres hombres sabios, ese momento en que Alonso se reúne con tres altos cargos en un restaurante. El argumento era que frenaba el ritmo narrativo. Fuqua peleó para mantenerla, porque esa escena es la que transforma la película. Sin ella, Alonso es un tipo corrupto actuando por cuenta propia. Con ella, es una pieza de un sistema que lo conoce, lo permite y lo protege. La corrupción no llega desde abajo, viene respaldada desde arriba. Fuqua ganó esa batalla, y la diferencia entre la película que existe y la que habría existido sin esa escena es la diferencia entre un thriller policial y algo que deja pozo. Dato 10. La cafetería que ya salía en Seven. La cafetería donde Jake conoce a Alonso al principio de la película se llama Quality Café y es un local real de Los Ángeles. Esa misma cafetería aparece en S7EN de David Fincher. Es donde el personaje de Morgan Freeman se encuentra con el de Gwyneth Paltrow. Si pones las dos escenas juntas, los ángulos de cámara son casi idénticos, incluido el plano del cocinero rompiendo huevos en la plancha, también aparece en Gone in 60 Seconds. La cafetería tenía mejor filmografía que muchos secundarios. Cerró definitivamente hace años. Hoy es una dirección en Google Maps y un pequeño luto para los que saben lo que fue. Dato 11. La zona gris era el punto. Fuqua siempre rechazó la lectura de Training Day como una historia de buenos contra malos. Para él, los dos personajes viven en zonas grises. Jake tiene principios, pero su ambición lo hace susceptible a la influencia de Alonso. Y Alonso, en la lectura de Fuqua, fue probablemente un buen policía en algún momento, alguien que aprendió a moverse entre las reglas hasta que las reglas dejaron de importarle. Esa ambigüedad es la que hace que la película incomode. Te obliga a preguntarte hasta dónde llegarías tú en el lugar de Jake. Y la respuesta honesta no siempre es cómoda. Dato 12. El Monte Carlo como tercer protagonista. El 1979 Monte Carlo de Alonso fue una elección deliberada del equipo de producción. Viejo, robusto, enraizado en la estética del barrio, cargado de historia antes de que empiece la película. A lo largo del rodaje, el coche acumula daños progresivos, arañazos, agujeros de bala, el parabrisas destrozado. Cada golpe refleja el deterioro del control de Alonso sobre la situación. Para cuando llegan los créditos, los dos están igual de rotos. Los fans de la película llevan décadas reconociendo el Monte Carlo como prácticamente un tercer protagonista. Y con razón, cada abolladura contaba algo. Dato 13. Snoop, Dre y Macy Gray. Snoop Dogg aparece como Blue, un traficante en silla de ruedas. Dr. Dre interpreta a Paul, uno de los hombres del equipo corrupto de narcóticos de Alonso. Macy Gray es la mujer de un traficante cuya casa es allanada. Los tres eran figuras enormes del rap en ese momento. Su presencia le daba a la película una credibilidad en la cultura de la costa oeste que no puede conseguirse con casting convencional. Raymond Cruz, el francotirador pandillero, también merece mención. Los fans de Breaking Bad y Better Call Saul lo reconocen de inmediato como Tuco Salamanca. Dato 14. Terry Crews. Antes de que nadie supiera quién era Terry Crews aparece al final de la película, un cameo pequeño
casi invisible si no sabes buscarlo, en 2001 nadie le prestó atención. Hoy, uno de los actores más reconocibles de Hollywood estaba literalmente en el fondo de una de las películas más importantes de la década, esperando que alguien le viera. Dato 15. La escena en español. Hay un momento en que Alonso visita a su amante Sara, interpretada por Eva Méndez, y habla con su hijo pequeño completamente en español. Le dice que está creciendo bien, que es guapo, que no llore. Denzel lo entrega con una calidez que contrasta con todo lo que rodea al personaje. Es el único instante de la película donde Alonso parece completamente humano. Y eso es exactamente lo que lo hace aterrador. Los monstruos de una sola pieza son fáciles de descifrar. Los que tienen momentos así, no tanto. Dato 16. La llamada de teléfono que casi nadie pilla a la primera. Después de que Alonso ejecuta a Roger, se mete en el coche y hace una llamada. Le dice a quien está al otro lado que se asegure de que la bañera esté limpia. La mayoría lo escucha y sigue adelante. Pero más tarde en la película, Jake casi muere en una bañera en casa de Smiley. Alonso estaba dando instrucciones para que lo mataran. Ayer plantó esa semilla antes de que Jake supiera siquiera que estaba en peligro. Si lo pillan la primera vez, bien. Si no, la segunda vez que ves la película, ese momento te para en seco. Dato 17. El 11 CES y el estreno que se retrasó. Training Day iba a estrenarse el 21 de septiembre de 2001. Los ataques del 11 de septiembre lo cambiaron todo. Warner Brothers retrasó el estreno hasta el 5 de octubre. El hueco que ocupó era originalmente de Collateral Damage, un thriller de Schwarzenegger sobre un atentado terrorista considerada demasiado cercana a la herida. La banda sonora de Training Day ya había salido ese mismo 11 de septiembre, publicada por Priority Records. El disco estaba en las tiendas cuando ocurrió todo. Cuando la película llegó a las salas, abrió en el número 1 con $22 millones en su primer fin de semana. 105 millones en total contra un presupuesto de 45. Las cifras dejaban poco margen para la interpretación. Dato 18. Historia en los Oscar. En la 74ª ceremonia de los Academy Awards, Denzel Washington ganó el Oscar al mejor actor por Alonso Harris. Fue el segundo hombre afroamericano en ganarlo. El primero había sido Sidney Poitier en 1964, por Los lirios del campo. 37 años entre uno y otro. Ethan Hawke estaba nominado como actor de reparto. No se lo llevó. El American Film Institute colocó a Alonso Harris en el puesto 50 de su lista de los 50 mayores villanos de la historia del cine. Denzel ha dicho en varias entrevistas que es su personaje favorito de todos los que ha interpretado, que fue el que más disfrutó, y se nota en cada plano. Dato 19. La escena más famosa estuvo a punto de no llegar al montaje. La escena del King Kong, el momento que Fuqua atribuye directamente al Oscar de Denzel, se rodó en una sola toma, y estaba ligeramente desenfocada. Fuqua consideró cortarla por ese defecto técnico. El montador le convenció de que ningún espectador iba a mirar el foco cuando estuviera mirando esa actuación. Tenía razón. Fuqua recordó después que cuando terminaron el rodaje de esa escena, los miembros reales de pandillas que habían estado en el set se acercaron a él y le dijeron que eso era un hit, que lo sabían en el momento en que pasó. Hay actuaciones que los técnicos miden con instrumentos, y hay actuaciones que la gente del barrio reconoce sin necesitar ninguno. Dato 20. La continuación que nunca fue y la que sí llegó. Tras el éxito de la película, Warner Brothers exploró varias fórmulas de continuación. Una secuela directa a vídeo con un Jake mayor mentorando a un nuevo recluta se estudió durante un tiempo. Nunca se concretó. Lo que llegó fue una serie de televisión para CBS en 2017, Bill Paxton como el veterano corrupto, Justin Cornwell como el recluta idealista. Fuqua desarrolló el proyecto. Pero Paxton murió durante el rodaje de la primera temporada y la serie fue cancelada poco después. Hay proyectos que dependen de una persona de una forma que solo entiendes cuando esa persona ya no está. El guión de David Ayer tenía escrito el clímax del enfrentamiento final. Alonso amenazaba, pedía el dinero, intentaba recuperar el control de la situación. Líneas funcionales, bien construidas. Pero cuando Denzel Washington se puso frente a cámara, algo se soltó. Empezó a improvisar, a gritar cosas que no había ensayado, que nadie en el set esperaba escuchar. Y de ese estado salió la frase, la que todo el mundo conoce, la que lleva más de 20 años en listas de mejores momentos del cine, en memes, en referencias que gente que nunca ha visto la película sabe de memoria.
Fuka se giró al operador de cámara y le susurró que esperaba que lo hubieran captado, porque probablemente no iban a conseguirlo de nuevo. Cuando la toma terminó, Denzel dijo que no sabía de dónde había venido nada de eso. Washington estima que entre el 30 y el 40% de toda su actuación en la película fue improvisada. El momento más icónico, el que definió el Oscar, el que definió el personaje, salió de un lugar que él mismo no supo nombrar. Eso nos entrena. O lo tienes o no lo tienes. Training Day tiene 25 años. Sigue incomodando. Sigue haciendo preguntas sobre el poder, sobre la corrupción y sobre hasta dónde puede doblarse una persona antes de que ya no haya vuelta atrás. Sobre lo que ocurre cuando alguien que empezó haciendo bien las cosas aprende demasiado bien cómo funcionan las cosas de verdad. Si llegaste hasta aquí, dale like si alguno de estos datos te sorprendió. Suscríbete si quieres más de esto. Y en los comentarios, dime cuál es el momento de Training Day que más te afecta. Y si tienes una película que quieras que analicemos la próxima vez, escríbela. Las leemos todas.